Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy vamos a empezar el último bloque de nuestro programa con el que cerramos el ciclo que hemos iniciado desde el primer día de Ramadán. Hemos hablado en el primer bloque de la espiritualidad islámica. En el segundo bloque hemos hablado de el conocimiento a Dios y los atributos de Dios. Y en este último bloque lo vamos a dedicar a la adoración en el Islam, como una parte práctica para vivir la espiritualidad y para alimentarnos espiritualmente. Vamos a empezar con unas nociones básicas sobre la filosofía de la adoración en el Islam. El Islam se compone de tres grupos o tres bloques que se llaman la aqida, el ibadat o el muamalat. La aqida contiene la parte invisible, la parte interna, es decir, la creencia, la espiritualidad, los valores. Esa parte invisible del Islam la llamamos la aqida. Y luego está el muamalat, que es la parte del Islam que regula las relaciones de la persona con sus círculos cercanos y lejanos. Digamos, es un código ético de conducta, la parte de las relaciones con el entorno. Y por último está el ibadat, que es el vínculo entre el terreno espiritual y la parte práctica del Islam. Ibadat significa actos de adoración. Son el motor que transforma la energía espiritual y los principios del Islam en acciones prácticas. Entonces, desde el inicio podemos sacar una primera conclusión, y es que los actos de adoración en el Islam no son rituales, no son fines, sino herramientas y medios que pretenden dos objetivos. Uno, recargar el depósito espiritual. Lo llamamos también como al hecho de renovar la fe, renovar e incrementar la fe. Dos, transformar la energía espiritual en acciones. De ahí que un acto de adoración no se valora por la forma con la que se realiza, sino, además de eso, que es importante, se valora también por el efecto que deja, por su impacto. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando del ayuno, nos dice: quien no deja la falsedad y la mentira, Dios no tiene ninguna necesidad de que deje de comer y beber. ¿Vale? Aquí está valorando el ayuno por el efecto que deja, que es marcar o ayudar a la persona a tener un autocontrol sobre lo que dice, sobre lo que piensa y sobre cómo actúa. Encontramos en el Corán, por ejemplo, que nos dice: ciertamente la oración previene del mal y lo reprobable. Aquí nos está señalando dos objetivos de la oración, del salat. De este verso del Corán, Abdullah ibn Mas'ud, el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sacó una conclusión. Dice: quien reza y no siente que su oración le previene del mal y lo reprobable, de hacer cosas malas, de cometer injusticias, su oración no hará más que alejarle de Dios. Es decir, una persona que reza 5 veces al día y lo hace correctamente, pero si esa oración no cumple su finalidad principal, que es prevenir de hacer el mal, no solo no le sirve para nada, sino que este hombre va más allá y dice que su oración no hará más que alejarle de Dios.
Otro de los significados del ibada, de la adoración en el Islam, es que es un derecho de Dios. Es decir, adorar a otro que no sea el creador del universo, Allah, el único que debe ser adorado, es una gran injusticia. Por eso se menciona en el Corán varias veces que el que desobedece a Dios y se rebela contra sus normas está siendo injusto. Pero esa injusticia no perjudica a Dios, sino que perjudica a esa misma persona. Dice el Corán, y no están siendo injustos conmigo, sino que lo están siendo contra ellos mismos. Un hombre llamado Mu'adh bin Jabal dice, un día estaba montado detrás del profeta Muhammad sobre un burro llamado Ufayr, nos da hasta el nombre del burro. Y me preguntó, el profeta le preguntó, oh Mu'adh, ¿sabes cuáles son los derechos de Dios sobre los siervos? Es decir, derechos de Dios que son deberes de las personas. Dije, no. Y me dijo, el derecho de Dios sobre las criaturas es que le adoren solo a Él y no asocien nada con Él. La adoración a Dios, nos dice el Corán, es la finalidad por la que fuimos creados los seres humanos. Dice, y no he creado a los seres humanos y a los genios sino para que me adoren. No necesito de ellos ni provisión ni sustento. Ciertamente Dios es el proveedor, el Todopoderoso. La adoración es una muestra de entrega a Dios, de dependencia de Él, de humildad ante su grandeza. Y en ese momento de plena entrega, de pleno sometimiento a Dios, el ser humano alcanza su nivel más alto de gloria y poder. Esto convierte a la adoración en una fuente de empoderamiento para el ser humano, porque lo libera de la esclavitud material y lo convierte en un ser verdaderamente libre, que se entrega a Dios para prescindir de todo lo demás. Seguimos buscando significados al concepto de la adoración. Y uno de los más importantes es que adoración es sinónimo de amor. Adorar a Dios significa mostrar amor a Dios. Ibn al-Qayyim dice, el orden de la adoración es el amor a Dios. Amar a Dios más que a cualquier otro, que todo el amor sea para Él y hacer que surjan de allí los otros amores y gustos, es decir, amar por Dios. Ibn al-Qayyim se refiere a que la base de la adoración en el Islam es amar a Dios. Todos los actos de adoración son una expresión del amor a Dios, y que una persona que adora a Dios es una persona que ama a Dios más que cualquier otro. Y además dice que cualquier otro amor hacia una persona, hacia una cosa, incluso hacia sí mismo, no es más que una rama de ese tronco grande llamado el amor a Dios. Todos estos son significados que encontramos al concepto de la adoración en el Islam. Y todo esto entra en lo que llamamos la filosofía de la adoración en el Islam. El Corán nos informa de que todas las criaturas adoran a Dios y que el ser humano es una excepción, es el único ser rebelde. Dice el Corán, a Dios se someten todas las criaturas de los cielos y la tierra,
de forma voluntaria o involuntaria, y a Él serán devueltos. Y nos dice también en otro verso: ¿acaso no ven que ante Dios se postra todo cuanto hay en los cielos y la tierra, y el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, los animales y muchas personas? En el Islam, los actos de adoración se pueden clasificar en varias categorías. Dos de ellas son por su carácter, por su naturaleza. Hay actos de adoración firmes o preestablecidos, como la oración, como el ayuno, como el dhikr, y los demás actos de adoración religiosa. Firmes y preestablecidos quiere decir que su forma, su contenido viene preestablecida, viene determinada en las fuentes islámicas. No se puede modificar. Y la otra categoría es mucho más amplia y flexible. En esta categoría se incluyen todos los actos de carácter social, es decir, actos de adoración a Dios, pero son de carácter social, como la limosna, como la solidaridad, como dar un consejo a alguien, como la buena conducta. Todos los actos en el ámbito social que agradan a Dios son también actos de adoración. Ibn Taymiyyah dice: la adoración es un nombre, es un concepto que incluye todo lo que agrada a Dios, tanto de palabras como de acciones internas y externas. La oración, el zakat, el ayuno, el hajj, la sinceridad, la honestidad, el buen trato a los padres, la fidelidad a los pactos, la predicación del bien, la lucha contra el mal, la súplica, la lectura del Corán, todos son actos de adoración en el Islam. Aquí terminan las palabras de Ibn al-Qayyim. También se clasifican los actos de adoración en, por ejemplo, internos y externos. Internos como el amor, la paciencia, la honestidad, la confianza en Dios, que son actos de adoración, los llaman también los actos del corazón. Y externos son la oración, el trabajo, la educación, la parte visible de nuestra conducta. Otro de los conceptos de la adoración es que es una muestra de gratitud, una forma de agradecer a Dios, una forma de agradecer a Dios por sus dones inmensos e infinitos. Porque en realidad de ninguna manera se puede agradecer a Dios por lo que nos da. Una vida llena de servicio y adoración no bastaría para compensar mínimamente las bendiciones con las que Dios nos ha agraciado, nos ha cubierto en esta vida. No es suficiente, pero es lo menos que podemos hacer si somos conscientes de sus dones y somos siervos agradecidos. Es decir, esforzarnos cada día un poco más para adorarle mejor. Y cuanto más conscientes somos de los dones de Dios, más entregados estamos en la adoración. Por otro lado, desde otro punto de vista, la adoración es una necesidad innata del ser humano. Si uno pierde de vista esta noción de adorar a Dios, entonces estaría a lo largo del día adorando a otro que no sea Dios. Estaría adorando su trabajo, su dinero, sus seres queridos, sus placeres, porque el ser humano es un ser adorador por definición. Es un instinto innato en el hombre.
como el instinto de comer y de reproducirse. Si no adoramos a Dios, terminamos adorando a otro que no sea Dios. Después de estos intentos de definición de la adoración, pasamos a hablar de las condiciones. Las condiciones de la adoración en el Islam son dos. Es decir, estas dos condiciones convierten cualquier acción de la vida cotidiana en actos de adoración a Dios, incluso aquellas acciones que hacemos por diversión o por placer. Esas dos condiciones son, primero, la sinceridad con Dios, el ikhlas, y dos, la concordancia o la coincidencia con la voluntad de Dios. Es decir, cualquier acto que se haga por Dios y de un modo que le agrade, se convierte en un acto de adoración a Dios. Incluso las acciones más normales del día a día, como comer, dormir, trabajar, las relaciones íntimas en el matrimonio, la diversidad con los hijos, la diversión con los hijos, todo se puede convertir en un acto de adoración a Dios, es decir, un acto que nos acerca a Él. Y además, los actos de adoración tienen una retribución por parte de Dios. Las condiciones son si se hacen con la intención de agradar a Dios y coinciden con sus formas, es decir, las formas de estos actos de adoración coinciden con los mandamientos de Allah. Dice el Corán: di, ciertamente mis oraciones, mis esfuerzos, mi vida y mi muerte son para Dios. Es decir, todo lo que va incluido entre mi vida y mi muerte, mi día, mi noche, todo lo que hago, puede ser entregado a Dios, puede hacerse para agradar a Dios. Y por eso la adoración, el espacio que ocupa la adoración en nuestra vida es prácticamente todo, las 24 horas del día. No es solo el momento que dedicamos a la oración, no es solo cuando estamos en una mezquita. Podemos estar adorando a Dios en casa, en la mezquita, en el lugar de trabajo, en la universidad, en la calle, en todas partes. Por eso, si entendemos la adoración a Dios como una revolución contra todas las formas de esclavitud y una manera de liberar al ser humano, de empoderarlo, de permitirle entrar en sintonía con el resto de las criaturas, y si entendemos que la adoración se desarrolla en todos los campos de la vida, día y noche, y que es la finalidad por la que el ser humano fue creado, solo entonces podemos entender por qué la invitación a adorar a Dios fue un elemento común en los mensajes de todos los profetas de Dios. El Corán nos informa de esta realidad. Dice: hemos enviado a cada comunidad un mensajero con un mismo mensaje, que consiste en adorad a Dios y apartaos de los ídolos. La misión de adorar a Dios nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y hasta el último suspiro de ella. Salimos de un acto de adoración y entramos en otro, y así las 24 horas del día. Hay actos de adoración para cada situación. En el momento de dificultad, adorar a Dios es armarse de paciencia y afrontar los retos con plena confianza en Dios. En los momentos de bienestar, adorar a Dios es ser agradecido y generoso, compartir lo que se tiene. Y en todas las circunstancias hay actos de adoración
específicos. Y luego hay actos de adoración comunes que hacemos independientemente de nuestras circunstancias. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿Tenemos salud o no tenemos salud? ¿Tenemos dinero o no tenemos dinero? Como la oración, la súplica, el recuerdo a Dios. Son actos de adoración comunes entre todas las personas. El creyente trata de priorizar, porque son tantos los actos de adoración que se pueden hacer en cada momento que bueno, generalmente tenemos que priorizar y seleccionar. Y eso lo hacemos preguntándonos en cada momento cuál es el mejor acto para adorar a Dios aquí y ahora. Es decir, ¿qué es lo que más agrada a Dios de todas las acciones que puedo hacer en este momento? Por ejemplo, cuando llega la hora de la oración, el salat, el mejor acto de adoración es desconectar de todo y entrar en una comunicación directa e íntima con Dios. En Ramadán, el mejor acto de adoración, sin duda, es el ayuno. En el horario laboral, el mejor acto de adoración no es leer el Corán, no es hablar por teléfono con tus padres, no, es trabajar con honestidad y dar el mejor rendimiento. En casa, cuando uno vuelve del trabajo, el mejor acto de adoración a Dios es pasar tiempo con la esposa o el esposo y dedicar tiempo a los hijos. Y así, en cada situación podemos hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que más agrada a Dios en ese momento? Y ese es el mejor acto de adoración. La adoración es tal en el Islam que, cumpliendo con lo mínimo obligatorio que Allah ha establecido para salvaguardar la pureza de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestros bienes, que son las oraciones obligatorias, el zakat, el ayuno, luego cada creyente es libre y a la vez responsable de encontrar la mejor forma con la que adorar a Dios. Es decir, después de cumplir lo básico, lo común, lo obligatorio, luego cada uno suele tener unas preferencias. Unos aman pasar la vida adorando a Dios a través de la dedicación a la familia, otros a través de su trabajo, otros a través del servicio a los demás o a través de la adquisición y transmisión del conocimiento, y así. Los campos y las combinaciones son infinitas, tantas como personas somos, siempre que se haga con la correcta intención de complacer a Dios. Finalmente le pedimos a Allah, oh Allah, enséñanos a adorarte y recordarte del mejor modo, y haz que cada una de nuestras palabras y acciones sean de tu agrado, y no dejes que nuestra entrega y nuestra dependencia se dirija a otro, sino a ti. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.